bienvenidos a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Soy Montserrat Martorell, directamente desde el barrio de Bellas Artes, transmitiendo por el Periodista TV. Y hoy nos encontramos con la escritora Victoria Valenzuela. Victoria nació en Valparaíso en 1981, graduada de Psicología y certificada como coach ontológico, heredera de una estricta tradición de profesores de castellano y libreros. Se mantuvo siempre vinculada al mundo de las letras y de las artes. Además, cursó el máster en escritura creativa en Nueva York y en 2016 publicó su primera novela, Con permiso para amar. Hoy día vamos a hablar de esta, publicada por Planeta, El hambre de las bestias. ¿Cómo estás, Victoria? Bien, cuando lo dices así, en realidad fue hace tan poco y ha pasado como una vida entera, porque esto fue en marzo de este año. En marzo de este año, y es que desde octubre, desde el 18 de octubre, ahora es la vida sucesiva. Sí. Y a ti te pilló el estallido en Nueva York. Claro, y te una semana y ya me vi. Yo me viajé el día de la marcha más masiva. Ese día yo venía ya volando. El de los 2 millones de personas. Así es. Y me parece que de alguna forma el libro, no sé si te pasó en realidad, pero el libro es la antesala, para mí por lo menos perfecta en términos de poder anunciar quizás esto que después explotó. Porque toca el tema de los niños del Sename. Exacto, toca muchos temas. El hambre de las bestias es la historia de 3 personajes que nunca llegan a conocerse, pero que transitan por un mismo escenario, un Santiago hostil y por momentos lúgubre, donde la marginación y la búsqueda de la identidad los llevará a traspasar sus propios límites para encontrar un lugar en el mundo. Es importante esa reseña porque apunta precisamente a uno de los aspectos sobresalientes que para mí tiene el libro, además de que un libro que está muy bien escrito, una prosa bien construida, los márgenes, la escritura de los bordes. Eso me parece que es el valor más importante que tiene este libro. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue el proceso? Además, como decíamos, tú eres psicóloga, también escribes. Sí, para mí es importante el tema geográfico. Y así creo que vivo la vida. Para mí el tema de los planos, y puede ser porque vengo de Valparaíso, yo soy de allá, esta cosa de, tú conoces bien la zona, esta cosa de los cerros, de la verticalidad, de tener una casa encima de la otra, y en la quinta región en realidad es como lado de la costa, es bien de relieve, y eso yo siento que me filtró mucho a la hora de poder describir un lugar. Acá Santiago es otro protagonista, o sea, es otra protagonista la ciudad, y creo que la montaña, el tema de la luna, el tema del río, son constantes que vienen acompañando a los personajes durante todo el desarrollo de sus historias. Y el hecho de ser psicóloga me permite de alguna manera poder iluminar aspectos que de otra forma que quedaría más en un plano más notificativo, sin tampoco dar todo fabricado en cuanto a la construcción de la psicología de los personajes, que creo que eso el lector le debería llegar, y con leer una escena tú deberías saber ya de qué va esta persona, cuáles son sus tendencias, si es más egoísta, si es más, etc. Yo creo que en ese sentido eso me ayuda, sin duda. Y con respecto al tema de los bordes, es súper interesante esa pregunta, porque yo nací en Bordes. Yo vivo en el borde de Recreo, donde se termina Viña, muy alto, y empieza el Cerro Esperanza. Eso es una grieta, y en esa grieta había como un cierto, no un campamento, pero yo recuerdo de que habían casas, casuchas, como casi lo que fue una toma, y ahí se puso una vivienda social, que fueron estos edificios que son preciosos, como de estructura cincuentera, y que tienen sus baldosas, y que yo creo que son muy únicos. Pero ahí había como una realidad. Luego yo fui al colegio Winterhill, toda mi básica, y el colegio Winterhill es como un colegio emblemático en Viña del Mar. De hecho, varias actrices, actores han salido, gente como el mundo de las artes y la cultura, y ahí nos hacían mucho trabajo social, de acercarse mucho al tema de las poblaciones. Era un colegio donde aceptaba niños que venían hijos de gente que salió en el exilio, y
también al dar, por ejemplo, la vuelta teníamos que correr, por ejemplo, por el Sausalito, ahí había una otra grieta más llena con los caballos y los carruajes Victoria. Siempre hay muchas grietas que están acompañando el diario vivir de la gente que viene de un lugar como de Valparaíso, pero que ya lo tienes incorporado. Y no lo ves a veces. Y no lo ves, pero a mí, en lo personal, me gatillan muchas imágenes que después de alguna manera voy incorporando. Por ejemplo, esta cosa de que corríamos, yo corro muy lento, y de ver pasar por esta grieta donde estaban haciendo fogata, la gente de las Victorias, que tienen una realidad totalmente aparte, marginal, claro. Con los caballos, cuidando digamos, y ver eso a mí me volaba mucho la cabeza, o sea, me marcaron. ¿Qué fuiste primero, Victoria, psicóloga o escritora? ¿Fueron caminos que confluyeron paralelamente? Sí, yo creo que es más, primero yo fui psicóloga en cuanto a la formación, porque claro, no, lo demás, yo vengo de un medio donde se lee mucho. ¿Tu mamá también es psicóloga? Mi mamá es psicóloga, ella, y yo por ahí decidí estudiarlo porque yo veía mucho sus libros, los temas de Ortega y Gasset, me acuerdo del Feldman, Sigmund Freud, lo típico, y eso igual me fue como despertando un mundo de posibilidades que yo a lo mejor en la literatura no lo había visto tanto, porque yo más de tradición, más cuentos, novelas, si es que algunos ensayos, pero yo dije ya listo, aquí yo puedo agarrar ciertas herramientas, y pienso que no me equivoqué. 3 personajes: Brandon, Crystal, el Laucha. Sí. Y me parece a mí que es una escritura oscura. Uh-huh. Te lo decía también fuera de cámara, sí. que había descubierto en el fondo como estos recovecos para ir plantando los personajes. ¿En qué andabas en ese tiempo cuando estabas escribiendo este libro? ¿Dónde estaba Victoria? ¿Qué hacía? Cuando lo empecé a escribir, ya estaba en Estados Unidos viviendo, y de alguna manera también me sentía totalmente en el borde, totalmente marginal, por una cuestión de idioma, por una cuestión de que cuesta entrar en ciudades tan movidas donde la gente funciona en pos de un objetivo y ya está. Entonces yo creo que el mirar a Chile con esa perspectiva y estando en un lugar tan loco como Nueva York, me permitió a mí, en soledad, en mucho silencio, quizás habitar estados de más tristeza, si se quiere, o de más de reflexión, porque en realidad la emoción de la tristeza es la que permite en el fondo profundizar. Sí, y yo he sido muy activa siempre, acostumbrada a estar rodeada de muchas personas, quizás más evasiva también, de llegar a estos momentos de más, y creo que ese silencio me permitió profundizar y ver también lo que estaba pasando en mi país con esa mirada más de afuera, y en consonancia con lo que estaba movilizándose aquí. Claro, hay un libro de Elvira Lindo, escritora española, que ella se va a vivir con su marido Antonio Muñoz Molina, otro gran escritor, a Nueva York, y empieza a escribir este libro Noches de Invierno. Sí, y habla precisamente de esta ciudad que abruma, ruidosa, donde también hay mucha soledad, donde los ratones están por todas partes, y dice: justo después de 10 años viviendo en esta ciudad, cuando ya me acostumbro, me tengo que ir. ¿Tú todavía vives en Nueva York? Sí, ¿Estás pero aquí? no tengo lugar. En realidad yo me doy cuenta que desde que pasé Valparaíso, estuve viviendo dejé de Valpo, en el fondo viví 10 años poco menos, en Santiago. Me cambié 10 veces de casa en Santiago. Yo no puedo estar en un lugar, no sé por qué. Tengo que estar... Eres nómade. Soy totalmente extranjera de nacimiento. Totalmente. Entonces, estar allá y estar acá en este momento, para mí es una condición, y ojalá que se pueda mantener, en verdad, porque me puse a escribir este libro que es de Chile,
pero en un contexto donde el arte callejero es muy importante, donde el arte en realidad se valora. Si bien tenemos el lado de los negocios, el arte en general, las personas lo respetan y tú ves que llegan de muchas partes, de muchos países, a escribir, a hacer escultura, pintura, canto, lo que sea, baile, lo que sea. Y en ese sentido me empecé a meter en todo lo que es el tema del muralismo. Hice también en Valparaíso todo un curso de Tú te dedicas, tú sabes. Sí, me gusta mucho la pintura, pinté por mucho tiempo también y recogí todo el trabajo que también hizo el Mono González en el Museo Abierto de la Comuna de San Miguel y también en otras intervenciones con el Víctor Jara y fui a los orígenes en el fondo de lo que fue la Brigada de la Ramona Parra, claro, en esa época, para poder construir toda esa historia y traerla al presente, que es la labor que hoy día hacen todos los colectivos de arte que vienen fundamentalmente de Santiago Poniente y van interviniendo, digamos, las ciudades. El hambre de las bestias, además, no solamente, como conversábamos, retrata estos pedazos de realidad que de repente no tocamos, porque son personajes que no solemos encontrar en la literatura chilena y que permanentemente existen, que nos los encontramos, pero que también son muy invisibilizados. Me da la impresión de que también la ciudad se manifiesta en estas páginas como un espacio muy hostil, donde estos personajes están interactuando con otros, donde hay desigualdades, donde hay violencia, y claro, lo que decías tú, como un anticipo de que este lugar en el mundo que tú retratas no iba a existir tanto tiempo después, o sea, no iba a estar así como si nada pasara. En algún momento se tenían que cuestionar estas bases de las que tú te haces cargo. ¿Cómo fue para ti este proceso de empezar a escribir? Porque siempre hay ideas que uno tiene respecto a la novela que quiere empezar, pero esa novela a veces termina siendo otra cosa. Yo tengo que vivir los procesos. O sea, yo entré a la academia de Matías Keller, que se lo dedicaste, de hecho. Sí. Entonces empecé a ver, bueno, aquí me empecé a meter por una cosa de que quería explorar qué es lo que hacían estas cosas y empecé a entrar como todo, a conocer, digamos, todo su mundo, lo acompañaba, a veces la acompañaba en sus presentaciones. Lo mío, como que hay toda una cosa de vivir las experiencias para empezar a ver qué hay de esto en la historia y luego volcarla, digamos, en el papel. Pero yo tengo que de alguna manera sentirme muy familiarizada, claro, en lo que estoy hablando, porque a partir de eso me da mucha seguridad para poder construir y tirarme a la piscina como lo hice acá, de hablar, digamos, con tanta seguridad. O sea, exacto, el cementerio de los niños, todo lo que pasa en la riviera del Mapocho, este lado que no queremos ver, cómo se van invisibilizando y cómo las personas los vamos borrando del paisaje. No vemos los niños que están en la calle, no los vemos. Es como si no estuvieran. Y es una obra de mucha humanidad, además, este libro. Qué bueno que te llegue así, porque yo me lo viví como con mucho compromiso. O sea, realmente me la jugué y también hice el link con las experiencias, por ejemplo, que como mujer también nos toca vivir cuando tomamos un Uber, por ejemplo, cuando es mujer tú dices, ay, qué bueno, es mujer, qué alivio. Y ver la hora de los tacos y esta situación de estar como en un constante cortocircuito, de hecho lo dicen en un punto, la ciudad está encendida, está como con un nivel de sobrevoltaje a punto y fue tal cual. Y también un ejercicio de resistencia, ¿no? La escritura como una resistencia, sí, como resistir a este statu quo, sí, donde en el fondo hay que decir cosas en voz alta y las palabras aquí funcionan también como una denuncia. Sí, exactamente, yo creo, a mí esa es la línea que como escritora me llena y me llama. O sea, si escribo es para explorar la línea de lo que veo que está pasando, creo que, y desde ese punto me lo tomo con mucha responsabilidad, y también iré explorando los límites del lenguaje. Creo que es un arte
Y esa es como, para allá quiero empezar, y es lo que estoy haciendo ahora con este tercer libro que estoy escribiendo, en el fondo de ver, de llegar como a un límite. O sea, creo que lo que me gustaría hacer, no sé si logré o sea, uno nunca le gusta, o sea, o se siente que ya es distinto con los libros que ya se publicaron, pero en el fondo yo cada trabajo que voy haciendo lo veo como si tuviese una materia prima y la voy trabajando, me voy jugando, voy escribiendo, voy borrando, hay veces me voy mucho a un límite, después vuelvo, y creo que los proyectos, una vez que uno ya tiene la idea, tiene un precioso trabajo ganado. Claro. Cuando ya la concibe y dice, es esto. Sí. Y se nota también, se nota esa escritura pensada también. Y ese trabajo previo. Eso es muy importante y eso hay que abrazarlo. Y a veces en esta cosa de que tenemos las escritoras y los escritores de chuta, no me estaría demorando mucho, o no han pasado, no sé, cosas como que te empiezas, claro, a cuestionar. Muchas veces como que se coartan esos procesos y yo siento que es una pena. Y es algo con lo que hoy día me comprometo mucho, de decir, chuta, tengo esta idea y la voy a ir trabajando con mucha paciencia. O sea, como realmente una vez que tenga la primera versión, se vuelve a revisar, se vuelve a revisar, se vuelve a revisar. Y con cada revisión yo siento que los libros van ganando muchísimo tiempo. Hoy día no estoy en ese proceso, estoy como creando y estoy como en la parte quizás de más riesgo, que es como para llegar a ese primer bodoque, como dice Álvaro Enrique, que es una persona que me ha acompañado de alguna manera en los inicios de este libro, y que claro, tú ves esa primera versión y tú dices, bueno, pero sobre eso hay que ir trabajando y en eso estoy. Luchas humanas, también hay luchas dentro de los personajes que los movilizan. Intrapsíquicas, claro. Totalmente, también hay ambivalencia y también creo que la identidad es un tema que cruza absolutamente a los personajes. Sí, yo creo que esa es la pregunta de quién soy. Bueno, es una pregunta muy, muy, muy humana y yo creo que nunca terminamos de resolverla, y de alguna manera estos personajes están inconclusos. Tienen una deuda por parte del sistema, sus grupos familiares, pero por otra parte están tratando de autoconstruirse y de sanarse. En el fondo, desde sus distintas realidades, de la realidad de una peluquería, desde la realidad de una academia de baile y de la realidad de lo que pasa en las calles, en una toma. Entonces, en ese sentido, creo que son personas que tienen resiliencia y que tampoco quieren pasar por la vida dejando como por aquí pasé, que igualmente resisten en el sentido de decir, pucha, quiero realmente lograr un espacio para mí y para los demás, por lo tanto, de alguna manera me entrego a esa causa y asumo el costo con las consecuencias que ya se ven. Exacto. Sábato decía que la escritura era una de las maneras más profundas de conocerse, de autoconocimiento, fuente de autoconocimiento. Y leí en una entrevista que tú decías precisamente que la literatura era la manera más honesta que tú tenías para plantarte en el mundo. ¿Sigues pensando eso? Sí, yo creo que, claro, Sábato es escritor, yo también soy escritora, pero yo creo que el arte es una manera de llegar a lugares donde quizás la razón no puede, porque están los prejuicios, están lo que yo proyecto como mi imagen personal, pero cuando uno está escribiendo, ya se deja llevar, oscuro, tarde, digamos en la noche, no sé, cada uno tendrá su horario, a mí me gusta trabajar bien en la noche, pero o estás a solas con tu lienzo, o estás a solas, o sea, finalmente sale como esa esencia que en el día y en las relaciones cotidianas se ven omitidas o quizás más superficialmente, pero cuando ya llega un momento de silencio donde tú estás en tu rincón, en tu espacio, a hablar desde la verdad, yo siento que ese es mi espacio de mayor honestidad, donde he podido llegar a las resoluciones más importantes de mi vida, a los statements más que más me definen de alguna forma.
Y eso es lo que yo agradezco finalmente de habérmela jugado por este proyecto, que ha sido súper difícil, porque ser escritora es muy complicado. O sea, para partir no alcanza, hay que estar haciendo un montón de otras cosas más, es convencerse a uno primero, quizás eso ya parte ya la tenía, que es lo más importante, pero también validarse, hacerse un espacio. Y si no, yo a veces pienso, si no fuera porque todo esto que pasó y la red de autoras que se formó y verlo también en otros rubros, chuta, realmente es muy difícil, es muy solitario. Y creo que es interesante también en el momento que estamos viviendo para poder escribir y hacer redes desde este lugar, desde la resistencia. Mujer, escritora. Victoria, para terminar, en una palabra, ¿cómo definirías este libro, lo que significa para ti? Para mí este libro son las heroínas y héroes anónimos, los que están todo el día en silencio, resistiendo, que no aparecen y que hacen sus espacios de conquista personales, no tanto por ellos mismos, por ellas mismas, sino por las que vienen detrás. Muchas gracias, Victoria, por acompañarnos. Gracias a ti, Montserrat. Gracias a ustedes por estar aquí en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, y nos vemos la próxima semana en El Periodista TV.